bien, lo vamos a empezar con los fármacos antiasmáticos. Bueno, recuerda un poquito antes de introducirnos, ¿qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, pero de tipo reversible, ¿no? El EPOC, en cambio, es una condición de tipo irreversible. ¿Por qué decimos que es reversible el asma? Porque gracias a los fármacos antiasmáticos nosotros podemos revertir lo que son las crisis que se proporcionan. Y si hablamos un poquito de fisiopatología, podemos mencionar que siempre va a haber un agente causante que me va a producir una hiperreactividad de lo que va a ser los bronquios. Esa hiperreactividad, por ejemplo, puede verse, como le dice, a virus. La mayor parte de las personas se le deben al polen, ¿no? En tiempos de verano, ¿no? Y en algunos casos el ejercicio lo desencadena, también puede desencadenar el frío o en algunas ocasiones emociones extremas que puedan alterar la actividad inmunológica. ¿Qué tiene el denominador en común cuando las causas son, por ejemplo, estos tipos exógenos como contaminación, polen, que es lo más frecuente en este tipo de pacientes? Es la actividad de la parte de la inmunidad, ¿no? Los que primero se van a activar son, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno. Estas agarran lo que va a ser ese factor externo, el polen, las partículas de contaminación, son trasladadas, por ejemplo, a lo que va a ser las células B. Las células B producen anticuerpos frente a ese, por ejemplo, factor externo, a ese patógeno, y las inmunoglobulinas viajan para encontrarse lo que son los mastocitos, los eosinófilos, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro de los macrófagos, incluso los mastocitos, liberan al interactuar con la inmunoglobulina E, que es generada a partir de lo que es ese polen, a partir de lo que va a ser esas partículas de contaminación, libera una gran cantidad de histamina, ¿no? Histamina incluso libera interleucina 5, interleucina 2, interleucina 4. ¿Y qué me va a desencadenar? No solamente la liberación de histamina, no solamente la liberación de interleucinas. Esto me va a desencadenar una hiperreactividad bronquial, porque a nivel de nuestro bronco tenemos lo que son estos tipos de receptores. Se unen y producen una broncoconstrucción y aumento de las secreciones bronquiales. Y eso generalmente dificulta lo que va a ser el flujo respiratorio del paciente, ocasionando la sintomatología asmática. Lo que nos preocupa, por ejemplo, con los fármacos, es sacar lo que son de estas crisis a los pacientes. Pero ¿qué sucede? Siempre les recuerdo a mis estudiantes, no importa cuántas veces, por ejemplo, el paciente use con sus crisis asmáticas, lo que más nos preocupa es el músculo liso, por ejemplo, bronquial. Porque no olviden, es un músculo, y con el tiempo y con las crisis repetidas en el tiempo que se da, ese músculo puede hipertrofiarse, y con el tiempo, aunque no me crean, administrando los escalones de tratamiento, pierde lo que va a ser la efectividad en algunos casos nuestros medicamentos, y por último a veces conllevamos al tratamiento en terapia intensiva nuestros tipos de pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tratamiento siempre vamos a tener lo que son por ejemplo, los ABAs, tenemos los LAMAs, los antimuscarínicos, ahí están los glucocorticoides, ¿no? Tenemos lo que va a ser los antiglicotrienos y los anticuerpos monoclonales, ¿no? En cuanto a los ABAs, son agonistas de acción corta, que significa que cuando decimos nosotros de acción corta, que aquí vamos a marcar para que podamos recordar, ¿no? Cuando decimos que es de acción corta, su vida media también es corta, y por lo tanto su acción es rápida. En cambio, cuando hablamos de lo que son los LABAs, esto es ABA, cuando hablamos de lo que son los LABAs, son de acción prolongada. Son de acción prolongada, es decir, es una vida media larga. Entonces, esto va para mantenimiento. ¿Qué significa? Que cuando les vienen, por ejemplo, a estos pacientitos una crisis, por ejemplo, rápida, aguda, entran en contacto con el factor externo, desencadena rápidamente la actividad bronquial.
Lo que nosotros en ese momento queremos es un medicamento que actúe de manera rápida para poder disminuir lo que va a ser esa broncoconstrucción. En cambio, los lavas no van para crisis agudas. El paciente le agarra una crisis aguda asmática, no hay que darle un lava. ¿Por qué? Porque el lava va a tardar en iniciar su acción, va a esperar incluso 1 a 2 horas para ver el efecto broncodilatador. Entonces, hasta eso tu paciente, por ejemplo, puede complicarse, ¿no? Entonces, siempre van a optar por una acción SABA, o sea, con una acción corta, porque van a durar incluso entre 1, 2 minutitos, 3 minutos de acción. Esa es la gran diferencia entre los SABAs y los lavas. Nunca se olviden, lavas de acción rápida para crisis, para sacar en ese momento la crisis al paciente, y los lavas son para mantenimiento, es decir, muy bien, mi paciente ha entrado en crisis, puede volver a generar esa crisis. Para que no genere esa crisis en el tiempo, yo daré un lava y solo va a proteger para 24 horas para que no exista nuevamente otra hiperreactividad bronquial o otra crisis durante el día, ¿no? Bueno, los antimuscarínicos saben muy bien que hemos visto a Bruno de diatropio, de hipratropio en las anteriores clases, ¿no? Que tienen como acción, ya no, por ejemplo, de ser un agonista adrenérgico, sino ser un antagonista muscarínico, porque si antagonizamos el efecto colinérgico, producimos como acción la broncorelajación, ¿no? Entonces, esa es otra opción de tratamiento. Y los glucocorticoides, si yo he visto que cuando hay una hiperreactividad bronquial, lo primero que se desencadena es una cascada inflamatoria por parte de mi inmunidad, yo doy los glucocorticoides. Los glucocorticoides deprimen la actividad inmunológica, disminuyendo las exacerbaciones de los pacientes. Son muy buenos, pero también presentan muchas complicaciones con el uso prolongado de los glucocorticoides. Los antileucotrienos y los anticuerpos monoclonales están destinados netamente a las células inmunitarias, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a administrar escalones de tratamiento antiasmáticos para el mantenimiento de los pacientes asmáticos, siempre el primer escalón, cuando su paciente ustedes confirmen que es asmático, ahí se van y dice primeramente el primer escalón, lo que tú das es un SABA. Son los SABAs de acción corta. Vienes por primera vez, le identificas que es un paciente asmático, le haces la prueba, por ejemplo, de flujo, ves que existe de hiperreactividad bronquial, le sometes al paciente al antígeno desencadenante, lo produce y le das un SABA, ¿no? Entonces el paciente, como primer escalón, su tratamiento siempre va a ser un SABA, es decir, un salbutamol, ¿no? Es lo primero, eso va a ser su inicio de tratamiento. ¿Qué sucede? Va a llegar un momento donde el salbutamol, no olviden que son crisis, mientras exista más crisis, ese músculo se va a hipertrofiar más y va a ser más difícil de sacar de las hiperreactividades. ¿Y qué sucede? Avanzamos en el esquema de tratamiento. Aquí ya dejamos, por ejemplo, pueden utilizar SABA, pero complementamos con lo que hacen glucocorticoides. Aquí administramos glucocorticoides por vía oral, también por vía inhalatoria, pero de dosis muy bajitas. Empezamos con dosis muy bajitas combinados con SABA. Si el paciente ha presentado una hipersensibilidad de lo que son los glucocorticoides, administramos lo que son los antileucotrienos, ¿no? Es otra opción. ¿Por qué no primera opción antileucotrienos y por qué utilizamos glucocorticoides? Porque entre el esquema de tratamiento los anticuerpos, los antileucotrienos generalmente son muy costosos y a veces nuestros pacientes no pueden cobrarse, el monto de dinero, por ejemplo, para comprarse, por ejemplo, estos medicamentos realmente son muy costosos. Entonces, en cambio, los glucocorticoides, a diferencia de los antileucotrienos, no son tanto, no son accesibles en cuanto a lo que es la parte económica. En el escalón 3 tenemos aquí, seguimos manteniendo lo que va a ser, por ejemplo, si se han dado cuenta, hasta en el escalón 2 tú puedes combinar glucocorticoides a dosis bajas con salbutamol. Pero en el escalón 3 ya no podemos utilizar, por ejemplo, en este caso salbutamol, ya con dosis, por ejemplo, con una dosis de PAF, ya aumentamos en salbutamol dosis, ¿no? Una dosis intermedia o una dosis, por ejemplo, incluso máxima,
a medida que los escalones van avanzando, ¿no? Pero ¿qué hacemos con las dosis de los glucocorticoides? Lo mantenemos. Lo único que hacemos es aumentar. Ya no vamos a dar dosis bajas, sino vamos a combinarlos en el segundo escalón con dosis media y lo que son los LABA. Los LABA son de acción prolongada, es decir, tú le das un glucocorticoide de dosis baja, le sacas de la crisis, puedes darle un LABA, ¿no? Y el LABA le va a cuidar durante 24 horas a ese paciente para que si otra vez viene el estrés, si otra vez viene la alergia, no se vuelva a dar la hiperreactividad. Aquí lo que nos importa es el músculo liso, que no se someta tanto a estos factores desencadenantes, porque van a producir una hipertrofia del músculo y no nos conviene, es muy difícil sacar. En el escalón 5 ya no utilizamos, ni en el escalón 13, dosis bajas, medianas, utilizamos dosis altas, ya sea por ejemplo de corticoides por vía oral o por vía generalmente inhalatoria, y combinamos con lo que son los LABAs. Y en el sexto utilizamos lo que va a ser glucocorticoides con dosis altas, combinamos los LABAs, combinamos lo que va a ser los antimuscarínicos, o pueden administrar los antileucotrienos o muy bien los anticuerpos monoclonales, que es lo último de administración. ¿Qué sucede? Si en el escalón 6 tu paciente no responde a eso, ¿no? Lastimosamente, antes de que produzca lo que va a ser un paro cardiorrespiratorio por el excesivo trabajo muscular torácico, entonces lo que nosotros hacemos es intubar al paciente y administrar lo que son los anticuerpos monoclonales hasta que se estabilice y poderlo sacar posteriormente de UCI, ¿no? Entonces son escalones de dosis evolutivas más lo que va a ser la sumativa de otras dosis, por ejemplo, de glucocorticoides y antimuscarínicos. En algunos casos, en el escalón 5, si muy bien a veces te llegan los pacientes con crisis asmática en emergencia, tú lo colocas tu glucocorticoide de dosis alta, le das por ejemplo un LABA, el paciente no sale. ¿Qué hacen? Colocamos el sulfato de magnesio para administración intravenosa. No está dentro del esquema de tratamiento, como ustedes pueden ver, el sulfato de magnesio, pero sí lo utilizamos como una segunda opción, ¿no? En el caso de que mi paciente, digamos, no pueda salir, ¿no? Entonces son opciones de tratamiento. Pero antes de lo que exista el salbutamol, les cuento, no existía el cromodicato sódico. Es muy bueno, su acción no es tan rápida como el salbutamol en 5 minutos, en 3 minutos en algunos casos, pero era un medicamento que sí tenía acción específicamente sobre lo que eran, por ejemplo, los mastocitos. Inhibían lo que va a ser ser mastocito, se unía a los receptores que presentaba el mastocito, por ejemplo, inhibían lo que era la liberación de la granulación de histamina por parte de esa célula inmunitaria, lo inhibía, ¿no? Entonces, al principio era el más utilizado el cromodicato disódico, tenía muy baja absorción, inhibidor de la granulación, como dice, pero ¿qué sucedía? Si muy bien no actuaba muy bien a nivel cutáneo, ni tampoco tenía una acción como tal directa sobre el músculo lisobronquial, iban a inhibir simplemente a los mastocitos, pero eso no era suficiente porque se desencadenaba otras células, activaba lo que va a ser los linfocitos D, liberaba más interleucina 5 y 4, y su acción, por ejemplo, como inhibidor de estos era muy baja. Aparte que se veía que la mayoría de los pacientes, como era de granulado, no era muy buena, por ejemplo, de granulación, producen incluso una hipersensibilidad a nivel, por ejemplo, de faringe, ¿no? Entonces eran muy, específicamente los pediátricos, por eso se le contraindicó y actualmente está en desuso porque hemos sacado mejores fármacos para la parte asmática. También se administra en algunos casos para la rinitis alérgica, sí. Lo que produce era la tos, ¿no? Y la sensibilidad en las 10 áreas, justamente porque les dije que era de granulado y a veces la degranulación era tan espesa que al inhalar, más bien de mejorar la crisis y que vayan directamente a lo que eran los mastocitos, generaba una hipersensibilidad y tos, y no era muy tolerable, ¿no? Específicamente en los pacientes pediátricos. El ketotifeno también era utilizado como un profiláctico del asma, todavía se sigue utilizando,
pero muy poco utilizamos. ¿Por qué? Porque por los efectos secundarios pueden ver la sequedad bucal. Entonces, la mayoría de ellos se quejaba de eso. Los pacientes que presentaban, por ejemplo, antecedentes convulsivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empeoraban lo que eran sus convulsiones. Por eso totalmente en desuso en este tipo de pacientes. Todavía hay algunos que lo siguen utilizando el ketotifeno, porque es conocido como generalmente una generación antihistamínico tipo clase 1, que es muy marcado en algunos casos, algunos pacientes, por eso producían, al atravesar lo que era la barrera hematoencefálica, específicamente los antihistamínicos tipo 1, producían convulsiones, ¿no? Hasta ahora puede utilizarse todavía como profiláctico, sí. En cuanto a los antagonistas de beta-adrenérgicos, o sea, estimulantes, tenemos a los SABA, que es como, si muy bien decimos que el SABA es un agonista beta-adrenérgico, es decir, podemos decir, produce broncodilatación, ¿no? Pero si nos vamos o si nos adentramos un poquito más, nos complicamos, podemos decir que a nivel de los receptores beta, estos están unidos a lo que va a ser un receptor metabolotrópico, que va a activar a lo que hace la adenilciclasa. Al activarse, ustedes muy bien saben, la adenilciclasa convierte el ATP en AMP cíclico. Y las concentraciones altas de AMP cíclico me va a dar como desencadenante la activación de la proteinquinasa tipo A. Esa es la que va a ir a esa proteinquinasa, actúa netamente sobre el músculo liso de los bronquios y estimula que se produzca rápidamente una broncodilatación, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la parte de la secreción, de la disminución de las secreciones a nivel de los bronquios, va muy bien, lo disminuye, mejora rápidamente el flujo en la administración de estos medicamentos. ¿Cuál es el representante de esto? Siempre va a ser el salbutamol. Tenemos la terbutalina, en segundo lugar el metaprotenerol y el fenoterol. No, los más utilizados siempre el salbutamol y en segunda opción la terbutalina. El salbutamol viene en dosis de 100 microgramos, es decir, cada puff que el paciente inhala y por ejemplo que mete en la expiración va a meter 100 microgramos, 2 puff 200 microgramos. Esto puedes administrar salbutamol cada 6 horas. ¿Por qué? Porque tiene una vida media de 6 horas. A diferencia, por ejemplo, de los LABA, que tienen una vida media de 12 horas, ¿no? Y ni hay que hablar de los muscarínicos, por ejemplo, del bromuro de tiotropio, que tienen una vida media de 24 horas. Esos son de acción prolongada. Entonces, el salbutamol, tanto como la terbutalina, tienen una vida media corta, por eso son de acción rápida y de vida media corta. O sea, actúan a los 5 minutos, 2 a 3 minutos, y su acción disminuye dentro de 6 horas, o dentro de 4 horas, y está disminuyendo casi nulo la acción. Pero a un inicio su ataque es fuerte, su mecanismo de acción es, por ejemplo, inminente, y el paciente mejora, porque los primeros pacientes que tienen sus crisis asmáticas, lo primero que se da es el salbutamol, porque su acción es rápida, y en ese ratito lo saca de la crisis asmática, mejora la sintomatología por su acción directa hacia los receptores beta, que se encuentra a nivel del músculo liso. Si podemos hablar de su farmacocinética, es un medicamento que se administra netamente por vía inhalatoria, donde se va a ir a depositar a nivel de los pulmones. La mayoría se depositan a nivel de ahí. Su acción, como dice, de 5 a 15 minutos, pero tú puedes ver el efecto a los 2-3 minutos después de la inhalación, ¿no? Inclusive si tú la administras una segunda dosis, en algunos casos aumentamos la dosis a medida que por ejemplo, que se exacerba, y generalmente una primera dosis no es suficiente para sacar al paciente. Entonces, eso es normal, chicos, porque no olviden, es una patología evolutiva, entonces vamos incrementando siempre dosis, ¿no? En cuanto a la distribución, se distribuye muy bien, pero tiene más acción a nivel pulmonar. Tiene una ligera acción sobre los receptores beta 2. Es por eso que cuando se le administra salbutamol hay que controlar lo que es el corazoncito, porque aumenta la frecuencia cardíaca de los pacientes. Por eso los niños mismos, cuando entran, hacemos nebulizaciones a veces con salbutamol, o le hacemos salbutamol, van a ver su corazoncito bien taquicárdico, ¿no? Hay que controlar muy bien lo que va a ser la frecuencia cardíaca. En cuanto al metabolismo,
no genera metabolitos activos ni inactivos como tal. La mayoría tiene dos vías de eliminación. Si muy bien una pequeña parte de lo que va a hacer, porque va a entrar a los pulmones, puede pasar al torrente sanguíneo, esa primera parte va a ir al hígado, por muy pequeña parte, un 25%, se va a metabolizar, no genera una gran repercusión si metaboliza activos o no, simplemente se metaboliza y se elimina por vía renal. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Se eliminan también por la exhalación. Nunca se olviden, lo que yo quiero que siempre recuerden y lo que les preguntan es la vida media del salbutamol. Es una vida media corta. Su inicio es rápido, es una crisis. Lo que queremos en una crisis es que el medicamento actúe rápido. Entonces salbutamol te va a actuar a los 1-2 minutos, o sea, su efecto tú lo vas a ver a esa hora. Pero lo malo es que a las 4 horas su efecto disminuye. Y a esas 4 horas pasado puede darle otra crisis y tú le das un LABA para evitar esa crisis asmática, ¿no? En cuanto a las indicaciones, netamente para el tratamiento agudo del asma, y también en algunos casos vienen como tratamiento profiláctico, ¿no? Los pacientes que tienen crisis asmática a veces sienten que ya están en un medio, por ejemplo, donde creen que ya les va a producir lo que es su asma, les va a desencadenar el asma, irse por el polen, lo que ustedes quieran, empiezan a aspirar incluso entre 100 microgramos para evitar lo que es para que no le desencadene su asma, ¿no? En cuanto a las reacciones adversas, la palpitación, les dije, la taquicardia, porque una pequeña dosis va a tener acción sobre los receptores beta 2 del corazón, que les va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Los temblores finos son consecuencia del aumento de la dosis del salbutamol, al igual que los calambres y la tolerancia. En algunos casos, no olviden, combinado con diuréticos puede provocar una hipopotasemia severa, ¿no? En algunos pacientes, cuando se utiliza en combinación o interacción con este medicamento de los diuréticos. Si hablamos de los LABAs, tienen la misma acción que lo que es, por ejemplo, los ABA. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos no son de acción corta. Los pacientes que van a administrarse, por ejemplo, LABA, tú no vas a ver su efecto a los 2 minutos, tú vas a ver su efecto a las 3 horas, a las 4 horas posterior a la administración de este medicamento. Pero su vida media, es decir, es de 12 horas, va a ser mucho más prolongado. En cuanto a sus representantes, tenemos el salmeterol y el formoterol. El más frecuente es salmeterol. Vienen en pequeñas dosis iniciales de 0.25, 25 y la máxima que va a ser de 125 microgramos. Por favor, este te lo vamos a borrar, ¿no? De 125 microgramos. En cuanto a lo que va a estar indicado netamente, siempre como es nuestro tema para crisis asmáticas, pero estos como son LABA, pueden así acordarse, L de largo, o sea, de acción prolongada, entonces vas a ver su efecto mucho más tiempo. En cada PAF pueden administrar 25 microgramos y si duplicamos puedes llegar hasta 125 microgramos como dosis máxima. ¿Ya? Está muy bien indicado para las crisis asmáticas. Es un medicamento que viene en 2 presentaciones, para spray, para inhalatorio y por vía oral. Su efecto, como les dije, su inicio va a ser a las 2-3 horas. No tiene más afinidad que el salbutamol a unirse a las proteínas plasmáticas, es por eso que lo atribuimos a su tiempo prolongado. Tiene cierto efecto, por ejemplo, que llega a atravesar las barreras hematoencefálicas y placentarias, pero no es tanto como el salbutamol. Este sí tiene cierto grado. En cuanto al metabolismo, no produce metabolitos activos, tiene 2 vías de eliminación, uno va a ser la respiratoria y otro va a ser por una cierta dosis, pasa normalmente al torrente sanguíneo y esta va a ser eliminada por vía renal, por las heces. A diferencia del salbutamol, este va por las heces. Y no olviden, su vida media es mucho más prolongada, llegando hasta 12 horas. En cuanto a lo que son las reacciones adversas, lo mismo que el salbutamol, es un agonista beta, lo único que este es prolongado y el otro es corto. Lo mismo, las mismas efectos, taquicardia, vas a ver palpitaciones. Les dije que tiene cierto grado de liposolubilidad, puede atravesar las barreras hematoencefálicas
y producir lo que es vértigo en algunas situaciones, ¿no? Mucho cuidado, estos son agonistas betas de acción prolongada en el tiempo, muy contraindicado dar con un antagonista beta, porque la interacción de esos dos medicamentos son dos funciones totalmente opuestas, un antagonista al otro. Si tú das juntamente un antagonista beta y al paciente le haces inhalar, por ejemplo, un LABA, lo único que vas a conseguir es inhibir la acción del LABA y tú no ver ese efecto en el tiempo prolongado en tu paciente. Y como les mencioné en el anterior, combinar con los diuréticos te pueden dar unas hipopotasiemias tremendas. En cuanto a la contraindicación, no siempre aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hipersensibilidad, obviamente al SABA, ¿no? Segundo, infecciones respiratorias bajas, porque en este caso lo que nosotros hacemos, no olvidemos, es disminuir lo que es la hiperreactividad bronquial y a cierto grado inhibir lo que es la inmunidad, empeoramos lo que son las infecciones, ¿no? Y el más frecuente, los temblores. En cuanto a los antagonistas muscarínicos, ¿cuándo damos antagonistas muscarínicos? En dos situaciones, cuando mi paciente, por ejemplo, tiene algún tipo de hipersensibilidad o una hiperreactividad. Algunos pacientes son sensibles al salbutamol, por ejemplo, ¿no? O a la trencitanina. Lo que nosotros hacemos es dar, por ejemplo, los antimuscarínicos. Si mi primera opción no me ha funcionado porque mi paciente es alérgico o ha generado cierta hipersensibilidad, aunque se da en el 2% de los pacientes, ¿qué hacemos? No nos quedamos así, no lo dejamos a nuestro paciente, damos los antimuscarínicos que inhiben la acción de los receptores M3 a nivel del músculo bronquial, pero su función de ellos es hacer un antagonista colinérgico, es antagonizar el efecto de la parte colinérgica, que es la broncoconstrucción. Nosotros antagonizamos la parte muscarínica y vemos lo que hace la broncodilatación con disminución de las secreciones bronquiales, ¿no? Eso es lo bueno. Esto lo hemos visto, no sé si se acuerdan, y hemos visto dos, el bromuro de tiotropio y el bromuro de ipratropio. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que el bromuro de ipratropio, ¿no?, es de acción rápida, es igual como el salbutamol, es de acción, a los minutos tú ya ves su acción, pero también su vida media es muy corta, a diferencia del bromuro de ipratropio, que su efecto también vas a ver a las 2-3 horas después, pero se va a prolongar su tiempo, pero a diferencia de la terbutalina no es por 12 horas, es por 24 horas, su acción es mucho más prolongada. Entonces, si el paciente tiene una crisis y presenta hipersensibilidad al salbutamol, es una opción el bromuro de ipratropio. Y si quieres mantener y no se no se exacerbe en el tiempo, puedes dar un bromuro de tiotropio, ¿no? Tiene las mismas acciones: disminución de las secreciones bronquiales, broncodilatación. En cuanto a lo que va a ser la dosis, o sea, la administración, si hablamos de PAP, 18 microgramos por cada PAP, ¿no? En cuanto al bromuro de ipratropio, 40 miligramos cada PAP. Pueden ustedes administrar, por ejemplo, hasta 350 PAP en cuanto al bromuro de ipratropio. De ahí ya no exacerbamos más en cuanto a su base, o no abusamos más en cuanto al uso del medicamento. En cuanto a lo que basa en la parte del bromuro de ipratropio, son medicamentos que son netamente, al igual que el salbutamol, inhalatorios, van a depositarse a nivel pulmonar, tiene una acción netamente exclusiva a nivel de los receptores muscarínicos M3. Su inicio es muy corto en la parte de ipratropio, y en 30 minutos, aunque yo digo que si tú ya lo ves a los 5, a los 3 minutos su acción. Es muy bueno. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, el salbutamol actúa más rápido, pero tampoco no se queda tras el bromuro de ipratropio, ¿no? Entonces, es mi segunda opción de rescate en el caso de que mi SABA no deje. O en el caso de que pueda mantener mi SABA y no me salga, o sea, en el caso de que tenga SABA, está aumentando glucocorticoides a dosis medias y no salga ni con esos dos medicamentos, puedo administrar incluso un bromuro de ipratropio, inclusive puedo utilizar. Es una combinación. En cuanto a su distribución, a diferencia de los anteriores, por ejemplo, el bromuro de ipratropio no atraviesa la barrera
hematoencefálica, es netamente, se involucra a nivel de líquido extracelular en el cuerpo, y a nivel de los pulmones exclusivamente músculo liso bronquial, no, muy poca acción sobre el sistema nervioso central. Su efecto es que netamente este medicamento pasa a la sangre y entra al hígado, ¿no? Se metaboliza por esto como P450 y la mayor parte se va a eliminar, por ejemplo, por la vía renal, no hay otra. Su vida media, no olviden, es de 2 horas, a diferencia del bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio, su efecto, por ejemplo, no va a ser mucho más prolongado. Su inicio de acción tú lo ves a las 2-3 horas. Netamente, a diferencia del anterior, el tiotropio sí atraviesa la barrera hematoencefálica, es más liposoluble, se almacena mejor, tiene una acción mucho más prolongada, se unen mayormente proteínas plasmáticas, es por eso que le confiere su tiempo mayormente de vida media de 24 horas. Su eliminación también va a ser netamente renal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de su metabolización, no genera metabolitos activos, solamente le confiere ese tiempo de 24 horas a la liposolubilidad y a la unión a proteínas plasmáticas, es por eso que se prolonga. Si nosotros hablamos de dosificación ahora del bromuro de ipratropio, hay que decir que, por ejemplo, para los niños y los adultos, puedes utilizar hasta 500 microgramos, ¿no? Por PAP, hasta sacar de la crisis, hasta 3-4 veces al día, o sea, no hay que tener miedo para utilizar. Sí, mucho cuidado para el control de la frecuencia cardíaca, eso sí, aumenta la frecuencia cardíaca. En niños de 12 años, hasta 250 microgramos como tope, ¿no? En la parte de inhalatoria, pues va bien los 20 microgramos. Podemos combinar con soluciones para inhalatorias, para nebulizaciones también, ¿no? Si nosotros entonces diferenciamos entre el ipratropio y lo que va a ser el tiotropio, no se olviden, tiotropio 24 horas, el bromuro de ipratropio entre 2 a 3 minutos y su efecto es muy corto. Entonces me da incluso para el EPOC o las crisis asmáticas va muy bien el bromuro de ipratropio. ¿Por qué? Porque es de acción, por ejemplo, corta, pero en el tiotropio no. El EPOC moderado a grave, o sea, si es grave, chicoquillos, hablamos ya del tiempo, o sea, con el tiempo. Un agudo no va muy bien, pero con un tratamiento de mantenimiento con el tiempo para el paciente con EPOC, inclusive va muy bien el tiotropio por su acción prolongada. En el asma agudo, les va a venir un paciente con asma agudo a emergencia, no le van a dar su tiotropio sabiendo que su efecto va a ver a las 4 horas, le darán un bromuro de ipratropio, que su efecto tú lo vas a ver a los 5 minutos, ¿no? Y el asma persistente, o sea, eso es lo que nosotros íbamos hablando, que es un asma que persiste, le sacan y nuevamente vuelve a darse a las 4 o 6 horas posterior a la administración del medicamento. El bromuro de ipratropio no va a ir bien porque te va a sacar de la crisis aguda en ese momento. Si es reiterado en el tiempo, para eso te conviene lo que es el tiotropio, porque por la acción prolongada evitamos que se desencadena esta asma persistente. Doutor, Dale. pode explicar por qué combinación de salbutamol con bromuro? Primero. Ya, en algunos casos, por ejemplo, en la escalón tipo 6, de 6 a 4, de 6 a 5, lo que pasa es que aunque administremos SABA, administremos, por ejemplo, lo que son los glucocorticoides, no es suficiente para sacar de la crisis asmática a tu paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tienes 2 opciones. Si muy bien, tú ya has visto que hay una mejoría de tu paciente, puedes administrar un tiotropio. ¿Para qué? Para que con el tiempo evites lo que es este asma persistente, es decir, que no dé otras crisis durante el día, no se desencadene, porque la primera crisis te ha costado sacar. Entonces puedes dar un tiotropio. Pero en el caso de que tú estés en la primera crisis, ¿no? La primera crisis no te funciona tu salbutamol, tú ya incluso le has dado un LABA de tratamiento y no te está mejorando, tú ves que todavía es clínica del paciente, el silbido respiratorio, todavía hay cierta ligera de cianosis, tú no puedes dejar hacia tu paciente. ¿Qué haces? Tú puedes dar un bromuro de ipratropio, 20 microgramos, lo haces aspirar, vas a ver cómo esa sintomatología restante va disminuyendo. Y es ahí donde tú recién, ya sea por ejemplo el LABA, a las 2 o 3 horas,
una vez que ya acabe el efecto del salbutamol o ya sea, por ejemplo, del ipratropio, en ese momento que se ha dado, lo que va a hacer el ABA es prolongar en el tiempo que ya no se desencadene esa crisis y va a mejorar la sintomatología. Es por eso que mientras más crisis tenga nuestro paciente es más difícil sacar en el tiempo. ¿Por qué? Porque no olviden que es un músculo, el músculo liso bronquial. Es como cualquier otro músculo. Tú ejercitas un músculo que te desencadena una hipertrofia. Y el músculo va a estar tan hipertrofiado que cuando va a generar su crisis, la crisis va a ser, la contracción va a ser más fuerte y va a ser mucho más difícil de sacar. Es por eso que sumamos, añadimos medicamentos. Imagínate, tú le estás dando hasta 2 de acción rápida para poder sacar y 1 de acción larga para mantenerlo en el tiempo. A eso llegamos. Y en el último escalón, a pesar de que administramos lo último del último, a veces no salen nuestros pacientes. Tenemos que intubar para que estén en terapia intensiva con anticuerpos monoclonales, que es lo último, y poder después a los 3 días sacarle a piso, una vez que mejore bien, porque va a estar acompañado con intubación y justamente al lado de un aparato, del mecanismo del aparato de respiración artificial que le ayuda a mejorar su respiración, ¿no? Entonces, es bien complicado, o sea, el avance evolutivo de lo que es el asma es bien complicadito. En cuanto a las indicaciones, obviamente en casos asmáticos, en el caso del bromuro de ipratropio para crisis agudas asmáticas, no, y en cambio el del tiotrope para crisis asmáticas, por ejemplo, persistentes, ¿no? Reiteradas. En cuanto a las reacciones adversas, siempre, aquí hablamos de la taquicardia, pero a esto es hacer una acción antimuscarínica, no olviden que tiene un cierto efecto sobre otros órganos, como por ejemplo la sequedad, a nivel intestino van a producir estreñimiento, porque es un efecto antimuscarínico, ¿no? En algunos pacientitos, en los adultos, por ejemplo, pueden producir delirio paralítico. Las mexiletinas que serían en este caso también las teofilinas, que tienen como acción prolongar el efecto, por ejemplo, incluso del SABA. ¿Y cómo lo hace? O sea, del salbutamol. No olviden que una vez que se produce el AMP cíclico, que es una enzima muy importante que yo necesito que siempre esté en grandes cantidades, ¿para qué? Para que esta me active la proteinquinasa A, que me va a producir la broncodilatación. Eso es lo que hace tu SABA en acción corta. Pero si yo quiero prolongar esta acción, ¿qué es lo que yo tengo que dar? Tengo que dar las mexiletinas. Una de ellas es la teofilina. ¿Qué es lo que hace? Hace que estas grandes cantidades de AMP cíclico no se metabolicen, o sea, no se inactiven, porque va a haber, fisiológicamente va a haber un tiempo, cuando pase tu salbutamol a 6 horas, que va a venir lo que va a ser la fosfodiesterasa, por ejemplo, 4, es esa enzima, y va a degradar, va a convertir este tu AMP cíclico en AMP. Y el AMP no me sirve. Si yo tengo altas concentraciones de este AMP cíclico, yo voy a activar aún más esta proteinquinasa A y voy a ver aún más la broncodilatación. Entonces, ¿qué es la clave en aquí? Mantener en altas concentraciones este AMP cíclico. Pero hay una parte cuando ya va a pasar el efecto de tu salbutamol a las 6 horas y va a venir la fosfodiesterasa 4. Este AMP cíclico que estoy conservando en altas concentraciones me lo va a inactivar, me lo va a convertir en AMP. Y la teofilina, ¿qué hace? Es inhibir esta conversión, al inhibir la fosfodiesterasa 4. Por eso otra combinación sería la teofilina con el salbutamol, porque las dos van combinadas también, bien, es otra opción de tratamiento, ¿no? La teofilina viene de 4 a 5 miligramos y la mianofilina de 4 a 10, también vienen para los procesos de inhalatorios y por vía oral. ¿Cuál se prefiere? La vía oral siempre, ¿no? También hay una de la vía intravenosa, pero mayormente utilizamos incluso como nebulizaciones, no tanto la vía intravenosa, sino más la parte de nebulización y de vía oral, ¿no? Son medicamentos que a diferencia tienen muy poca afinidad por las proteínas plasmáticas, se une muy bien a lo que son la parte extracelular, se disminuye el nivel, por ejemplo, de los intersticios, se difunde muy bien, llega a atravesar la barrera placentaria y también la hematoencefálica.
el metabolismo. Si muy bien todas estas, una pequeña parte, por ejemplo, se van a metabolizar el citocromo P450, otros la hacen, el metabolismo específicamente por la CYP3A4, otros no, y la excreción. La excreción es netamente, por ejemplo, renal, ¿no? Y mira, su vida media también es de 6,5, similar al salbutamol, inclusive se puede prolongar hasta 10 a 5 horas, ¿no? Eso es muy bueno de la teofilina. En cuanto a las indicaciones, siempre crisis asmáticas agudas, pueden combinarlo también con el salbutamol para prolongar el efecto, tratamiento profiláctico, juntamente reacciones adversas, las mismas. Si se han dado cuenta, las reacciones adversas de estos son los mismos. Tiene un cierto efecto estimulante a nivel del corazón, pueden generar hipersensibilidad. La hipersensibilidad para los pacientes que son sometidos a la mexiletina es el dolor abdominal y lastimosamente las diarreas. En los niños en algunas ocasiones, por ejemplo, nos provocan lo que son, por ejemplo, las deshidrataciones por la diarrea osmótica que se da. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. En cuanto a lo que va a ser, puede producir en algunos casos ERGE porque estimula lo que va a ser la hipersecreción, por ejemplo, gástrica. En cuanto a los partes de los glucocorticoides, los glucocorticoides son como una bomba, ¿ya? Cuando entramos con glucocorticoides, hay que siempre tener en cuenta las dosificaciones de administración. Nunca ir a una dosis máxima de glucocorticoides. Siempre hay que tratar con una dosis mínima, luego aumentamos a una dosis moderada con el tiempo y luego unas dosis máximas, ¿no? ¿Qué es la diferencia de los glucocorticoides de los AINES? Si muy bien que hemos visto, ustedes van a ver, por ejemplo, farmacología 1, los AINES, tenemos que son los AINES, ¿no? Y tenemos los glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Muy bien, los glucocorticoides, como que dicen, directamente van a inhibir a una enzima muy importante, la fosfolipasa A2. Entonces, estos que inhiben a la fosfolipasa A2, o sea, estos directamente van y la inhiben. ¿Qué pasa con los AINES? Los AINES toman una ruta muy diferente. Todavía la fosfolipasa aquí 2, que es la que origina todo, se activa, ¿no? Luego, esta fosfolipasa 2 va a ir a esta es la membrana de tus células, lo cuerpa y forma lo que va a ser el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede entrar dos ciclos, de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa. Y decía, lo que hacen los AINES netamente es inhibir aquí a la COX. En cambio, lo que son los glucocorticoides netamente van a ir a esta. Justamente van a ir acá, a la punta de la cabeza a inhibir lo que va a hacer para que no se desencadene la formación de ácido araquidónico, que entre al ciclo de la ya sea que entre a lo que va a ser ahí a la formación de la ciclooxigenasa o a la lipoxigenasa. Entonces, muy diferente a los AINES, su acción es mucho más directa, son más potentes, ¿no? Entonces, ¿qué me van a producir? ¿Van a ir a actuar a nivel del músculo liso bronquial? No, van a ir netamente a disminuir la actividad exacerbada de tu inmunidad, que está estimulando también lo que es el músculo liso bronquial. Inhibe, pues por eso es por efecto antiinflamatorio, porque cuando hay una hiperreactividad bronquial se activa la inmunidad, produce procesos inflamatorios, interleucina 1, interleucina 5, que producen que exacerban aún más. Entonces lo que hacemos es disminuir la actividad de la parte inmunitaria. En cuanto a lo que va a ser los fármacos, tenemos la beclometasona, la budesonida y la fluticasona, ¿no? En cuanto a sus dosis, miren, viene la beclometasona de 200 a 500, puedo utilizar una dosis intermedia de 400, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la beclometasona es de acción prolongada, por eso tiene un metabolito activo que nosotros denominamos como 17 directamente, 17 MBP, ¿no? Y la budenosina y la fluticasona, a diferencia de lo que hace la beclometasona, no tiene metabolitos activos, no son acciones de acción moderada. Si nosotros hablamos de la budesonida, también es la que viene de vía inhalatoria. Esto puede ser con una dosis baja, un inicio, con el tiempo, si es que si el paciente ya no responde a esas dosis bajas,
durante las crisis, pueden empezar a aumentar la dosis a moderada y posteriormente con el tiempo y la progresión del asma a dosis altas. ¿Cuál es la acción? Va a ir a inhibir a la fosfolipasa 2, la budesonida, pero a diferencia esta es por vía inhalatoria. Va a ir netamente a disminuir la actividad de los procesos inflamatorios, reduce por lo tanto la hiperreactividad bronquial, atenuando también a la exacerbación de la broncoconstrucción y inhibe lo que va a ser exclusivamente los eosinófilos y los linfocitos T. ¿Qué pasa cuando son, por ejemplo, los linfocitos T, que son los polimorfonucleares? Ya hablamos cuando son procesos inflamatorios de tipo crónico en el tiempo. Eso es lo que hace la budesonida para el tiempo. Si ustedes no van a dar un LABA, que es de acción de mantenimiento, y no les ha funcionado, pueden cambiar a ya un glucocorticoide de acción baja, moderada, y te ayuda a mantener con el tiempo la actividad de la inmunidad. Mejora la función pulmonar inmediatamente, o sea, son de acciones locales, actúan netamente junto con la acción de los medicamentos de relajación, ¿no? Y son excelentes. En cuanto a su distribución, pues son medicamentos que se distribuyen muy bien, van por vía inhalatoria, su depósito es a nivel pulmonar. Hay que tener mucho cuidado a nivel de los efectos sistémicos, porque una gran parte pasa a lo que va a ser la circulación. Si muy bien se une a proteínas plasmáticas, tiene muy baja liposomidad, ama lo que es la parte extracelular, es por eso que navega muy bien a nivel de torrente sanguíneo. Tiene metabolizaciones también cuando una vez cumple su función, no solamente a nivel inclusive, por ejemplo, de la vía respiratoria, sino también es a nivel general la inhibición de la fosfolipasa 2 en el cuerpo a nivel periférico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque también puede producir, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la activación de la gastritis aguda y peor, la exacerbación de las gastritis crónicas, ¿no? Siempre van a ver que se va a metabolizar por el citocromo que utiliza el 450 CYP3A5. Mucho cuidado con la administración de este medicamento, de los corticoides, juntamente, por ejemplo, con la citromicina, la claritromicina, que tiene mucha reacción. En cuanto a la eliminación, tiene dos vías. Si muy bien va a ser renal, la mayormente utilizamos la hepática, que va a ser por vía biliar. Y la vida media es de 2 a 3 horas, o sea, es muy corta, ¿no? Entonces es muy buena lo que va a ser la budesonida. En cuanto a lo que va a ser las dosificaciones, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de niños y adolescentes ya de 16 años, 19 años, 18 para adelante, es muy bueno utilizar hasta 200, hasta máximo 400 microgramos, es decir, cada inhalación de 200, ¿no? Vamos exacerbando. Si el paciente puede iniciar con una dosis inclusive de 200 una sola vez, una dosis moderada, por ejemplo, podemos utilizar 300 miligramos en dosis moderada y una dosis, por ejemplo, moderada también 400 y la máxima que va a ser 800 miligramos, hasta 2 veces por día. En los niños, por ejemplo, si ya no hablamos de adultos de 16 para adelante, sino de 16 para abajo, puedes iniciar simplemente con dosis de 200 microgramos, 300 la intermedia y máxima lo que va a ser 400 miligramos para los niños. Y de 2 a 6 añitos, los más chiquititos, 200 microgramos, de ahí nos subimos. Inclusive a veces iniciamos con 100 microgramos, luego sumamos 150 como dosis intermedia moderada y 200, inclusive a veces la máxima. ¿Qué es lo malo de la budesonida y de cualquier otro tipo de glucocorticoide que nos va a generar en nuestro cuerpo? Generalmente son las candidiasis orales, ¿no? Justamente por la baja inmunidad le conferimos al paciente un medio a nivel bucal, incluso respiratorio, para la proliferación de la cándida. Entonces son pacientes que ustedes al abrir crónicos, estoy diciendo crónicos y asmáticos crónicos con utilización de glucocorticoides, verifican la parte oral y hay candidiasis oral, ¿no? Entonces es por el efecto de los glucocorticoides. Irritación en garganta, sí, porque produce sequedad a nivel de todo el tracto respiratorio y como resultado por la sequedad, inclusive, y la disminución a veces de la salivación, producen tos y lo que son, por último, lo más grave, la disfonía a nivel de las cuerdas bucales, me lo disminuye.
Entonces el efecto, son pacientes que con el tiempo mucho más roncos se van a escuchar mucho más, por el efecto disfónico que produce los corticoides. Si nosotros pasamos, digamos, a nuestros pacientes que ya no queremos por vía inhalatoria, sino por vía oral, otra acción es la prednisona. Es un grupo corticoide que también tiene la misma acción de inhibir a la fosfolipasa A. No va a ir como los AINES. Los AINES todavía inhiben lo que va a ser el ciclo de la COX. En cambio, al igual que por ejemplo, que la budesonida inhibe la fosfolipasa 2. Tiene el mismo efecto, tiene su acción antiinflamatoria, tiene ese efecto inmunosupresor a nivel de la inmunidad, modula la liberación de interleucina 4, interleucina 5. Es muy bueno para la inhibición, por ejemplo, de la formación a nivel de las células beta, para la formación de anticuerpos. Es muy bueno. La prednisona, lo único malo, sus reacciones adversas, es mucho más duplicado, el doble que la budesonida. Inclusive tenemos una reacción adrenal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta viene en presentaciones netamente por vía oral, son aquellos pacientes que no quieren administrarse por vía inhalatoria, ya sea por la sequedad, por la generación de candidiasis oral, administramos lo que va a ser la parte de la prednisona. Se absorbe muy bien a nivel gastrointestinal, es altamente gastrolesivo, eso sí, la presencia de los alimentos puede mejorar significativamente, sí, pero no es que me quite la dosis, sino que me enlentece un poco la absorción de la prednisona. Hay que tener mucho cuidado. En el caso de la vía intravenosa no les sugiero mucho. Si van a utilizar la prednisona como mantenimiento para 24 horas, o inclusive de 6 horas, yo les recomiendo que no administren por vía intravenosa, no es muy fuerte la prednisona. En algunos casos de la distribución es un buen medicamento, se distribuye muy bien, prefiere también el líquido extracelular y los fluidos, y se une netamente proteínas plasmáticas entre 70 hasta 85% en algunos libros que me mencionan. Y aquí dice 75, pero hasta 85%. Metabolismo netamente hepático, ¿no? Entonces, por ser un medicamento que se va a administrar por vía oral, la parte metabólica se encarga de lo que va a ser el hígado. Puede producir un metabolito que es el 11-beta hidroxidoide deshidrogenasa. ¿Qué sucede con ese metabolito? Si muy bien no es muy similar a la acción de la prednisona, por lo menos tiene una acción intermedia prolongando la acción de este. Es decir, la prednisona cumple su función. Una vez que cumple su función, va al hígado, se convierte en este metabolito activo, sale del hígado, y este metabolito activo tiene una acción moderada similar a la prednisona, que va a prolongar su acción. Claro, no va a ser como tal como la prednisona, pero sí tiene un buen efecto, ¿no? Pero luego nuevamente este metabolito activo ingresa nuevamente al hígado, donde ahí se va a inactivar y se va a eliminar. Tiene esa forma de activarse y luego inactivarse, ¿no? En cuanto a la vida media, de 2 a 3 horas, inclusive puede ser 5 horas, eso sí, tener mucho cuidado. En cuanto a la dosis de prednisona, hay que tener mucho cuidado con los glucocorticoides por vía oral, siempre con dosis mínimas, y con el tiempo, a medida de 1 a 2 semanas, vamos aumentando lo que son las dosis. Una dosis inicial, por ejemplo, como ahí dice, puede ser iniciar con 5 miligramos, luego aumentar unos 6 miligramos, siempre dosis respuesta, o en algunos 10 miligramos, hasta máximo 60 miligramos. Y no va a ser al día siguiente, sino estamos hablando de una semana, de 2 semanas después, 3 semanas después, vamos aumentando las dosis. Y eso es en el caso, por ejemplo, de los pacientes asmáticos, ¿no? Y nos quedamos con una cierta dosis que puede ser 50, donde 50 me sirve, donde 50 yo estoy viendo que la hiperreactividad no se está dando. Perfecto, me quedo con 50. En aquellos pacientes donde no son asmáticos y se requiera la supresión de la prednisona, que por X o Z motivo ustedes den, entonces, ¿qué hacemos? Llegan al punto máximo de 50, por ejemplo, y disminuimos, ¿no? 40, 30, 20, y hasta llegar a 10 y posteriormente a 5, pero no va a ser cada 10, sino disminuimos cada 2 semanas, esperamos otras 3 semanas y disminuimos, así de manera lenta y progresiva, lo que va a ser la disminución de la dosis. Solamente en aquellos casos donde no sea asmático, por favor, ¿no? Y ustedes pueden dar también prednisona.
Dosis de mantenimiento, 5, se prefiere de 5 a 20, ¿no? Dosis máxima, un máximo 60 miligramos. Siempre para broncolatación asmática en estas situaciones va muy bien. Y hay que tener mucho cuidado si mi paciente cursa con cualquier tipo de infección respiratoria. ¿Por qué creen? En este caso sería la neumonía, la bronconeumonía. ¿Por qué no le darían, por ejemplo, porque estaría entre una toxicidad, aumentaría la gravedad del cuadro de mi paciente? Bueno, ahí por eso lo he colocado, neumonías. ¿Por qué creen? Que ataca los dos pulmones, la neumonía. Sí, ataca, ¿no? Si tú le das un corticoide, ¿qué sucedería? Ya sea una betametasona, una beclometasona, ¿qué sucedería? Sí, yo te estoy diciendo que inhibe la inmunidad. No olviden, los antibióticos ayudan a matar a las bacterias resistentes que tu inmunidad lo ha superado. Pero tu inmunidad sigue luchando en tu cuerpo, tu inmunidad jamás se rinde. Va a estar luchando tu inmunidad contra la bacteria. Lo único que hacemos es dar antibióticos para matar, ayudar a tu inmunidad a matar esa bacteria resistente que ellos no han podido controlar. Entonces, si yo voy a dar un glucocorticoide, inhibo esa actividad inmunitaria. Lo inhibo. Y generalmente a veces los pacientes empeoran. Y eso sucede en los pacientes con VIH también. Los pacientes con VIH tienen una disminución de los linfocitos de CD4. Justamente el virus, ese virus no va a atacar células, nada, va a atacar justamente ese virus a tu inmunidad y te lo deprime. Es por eso que los corticoides están totalmente, los pacientes con VIH, SIDA, última fase hay que estar totalmente contraindicado, porque los corticoides van a bajar tu inmunidad. Siempre cuando se van a hacer pinchar dexametasona, glucocorticoides, corticoides chiquitos, las beclometazonas no se presentan dolores articulares, se hacen pinchar como almacenamiento para un mes. Son pacientes que van a disminuir su inmunidad, tienen que cuidarse. Te lo deprime, te lo inhibe tu inmunidad. Entonces, ¿qué hacen? Los pacientes corren el riesgo de contraer resfríos muy rápidamente, infecciones respiratorias empeora su neumonía, no mejora. Entonces, a eso vamos con los glucocorticoides. Es por eso que en procesos de infecciones latentes de las vías respiratorias mejor no dar, porque empeoramos, suprimimos aún más la parte de la inmunidad con los glucocorticoides. En cuanto a lo que va a ser los leucotrienos, que serían, por ejemplo, ya son los últimos tratamientos, que si muy bien son los mejores, son los más costosos, son los más caritos y los menos accesibles por la parte económica. Aunque no me crean, solamente uno de estos medicamentos debe estar por 2.500 bolivianos actualmente. Solamente es muy carito, es muy carito. Por eso nosotros tratamos de luchar con los SABAs, con los LABAs, con lo que va a ser los antimuscarínicos, con el bromuro de ipratropio, hasta con el sulfato de magnesio. Si muy bien los antimontelukast son muy buenos, ayudan, son muy caros y a veces no siempre es accesible a nuestra parte económica, ¿no? Y especialmente son aquellos pacientes con crisis asmática, donde ustedes ven específicamente en niños, es bien triste, porque vienen los niños desesperados, totalmente cianóticos, llorando, no pueden parar el salbutamol, no puede parar lo que a veces es sulfato de magnesio, y esto está frente a una crisis asmática, y generalmente que no te salven todos estos medicamentos es terrible, ¿no? Y lastimosamente en nuestros medios, en el hospital, sería hermoso que nuestro gobierno cubriera estos tipos de medicamentos, ¿no? Pero lastimosamente no es así. En cuanto a lo que va a ser los inhibidores de los leucotrienos, como te dice, va a inhibir la parte de los leucotrienos en C4, E4, de la parte inmunitaria. No, el montelukast netamente va a antagonizar lo que va a ser los leucotrienos D4, de los receptores de cisteínileucotrienos que se encuentran en la parte de las vías respiratorias. Es ahí donde ellos van a ir
actuar y van a producir lo que va a ser una broncodilatación. Pero ¿qué es lo más importante? Que no solamente va a producir la broncodilatación asociado a esto, a nivel del músculo liso bronquial, incluso a nivel endotraqueal, sino que inhibe lo que va a ser la acción de los mastocitos y los eosinófilos. Tiene una acción que abarca todo, abarca músculos, aquí abarca a nivel del músculo liso bronquial, actúa sobre lo que va a ser la parte inmunitaria. En cambio, si se han dado cuenta, los glucocorticoides me encargo de la parte inmunitaria, los ABA, los LABAs me encargo del músculo liso bronquial. En cambio, esto es una explosión, es como decir, muy bien, voy a actuar sobre el músculo liso bronquial, voy a producir broncodilatación, voy a inhibir a los mastocitos, voy a inhibir a los eosinófilos. O sea, tiene una acción combinada de todos estos medicamentos. Por eso que es muy bueno, disminuye lo que va a ser el edema, tiene una acción muy rápida para disminuir el fluido, lo que va a ser los fluidos bronquiales, y disminuye rápidamente la hiperreactividad bronquial. Son excelentes, ¿han visto? En cuanto a la dosis del Montelukast, 10 miligramos solamente es necesario para poder sacar al paciente con esa pequeña dosis. En algunas a veces necesitamos de 5. Es un medicamento que va a ser administrado por vía oral. Miren, su pico plasmático, o sea, de acción va a ser a los 5 horas, pero su efecto tú los ves a los 1 a 2 minutos, o sea, inclusive 3 a 5 es muy bueno. Tiene una muy buena disponibilidad moderada, o sea, no es excelente del 100%, moderada, pero suficiente para producir su efecto farmacológico. En cuanto a las proteínas plasmáticas, se usa al 99%. Utiliza 2 vías de metabolización a nivel hepático, hay que tener también mucho cuidado, el CYP3A4 y el 2C9. ¿Qué es lo bueno? La vía 2C9. Sabemos que la vía de CYP3A4 lo abarca la mayor parte, antibióticos, antimicóticos, protectores gástricos. Si yo sé muy bien que voy a utilizar esa vía y a veces muy saturada, utilizamos la 2C9, por eso que también es muy bueno en eso, no evitamos el proceso acumulativo del Montelukast. En cuanto a lo que hace la excreción, su vida media va a ser hasta 5.5 horas, yo redondeando siempre coloco 6. Antes de que sea las 6 puedo administrar nuestra segunda dosis de Montelukast. Su eliminación netamente lineal, no utiliza la parte renal. Entonces los pacientes con insuficiencia renal crónica, con crisis asmática, es muy bueno el Montelukast porque no va a tener esa vía de eliminación renal en el caso de que su riñoncito de mi paciente sea funcional, no por X o Z motivo. En cuanto a las indicaciones, va muy bien como tratamiento crónico. ¿Por qué va como un tratamiento crónico? Porque a diferencia de esto, el Montelukast es la sumativa, es un fármaco que tiene el mecanismo de acción de todos estos medicamentos en uno. Entonces es muy bueno, pero lo malo es que es carísimo. El tratamiento pues va muy bien como tratamiento crónico a largo tiempo, va muy bien. Se ha visto que con el Montelukast, sí, muy bien, mi paciente en una semana tenía reiteradas repeticiones de crisis asmáticas, digamos, de 8, me lo reducía a 4, a veces a 3, entonces iban bien, ¿no? Por eso va muy bien para tratamiento crónico, rinitis alérgica mal controladas, crónicas. En caso de los pólipos nasales también va con un tratamiento de opción, y las dermatitis atópicas de tipo inmunológica, ¿no? Reacciones adversas, obviamente, es altamente gastrolesivo. Siempre está recomendado con un inhibidor de la bomba de protones por lo menos 1 hora antes, porque el inhibidor de la bomba de protones utiliza también ciclocromo P450, CYP3A4. Entonces, media o 1 hora antes de lo que va a ser, por ejemplo, el Montelukast, hay que tomar un inhibidor para inhibir lo que va a ser la dispepsia, para inhibir lo que va a ser la gastritis, incluso puede producir con el tiempo reflujo, no, como efectos menos secundarios, en 1% se ha visto que pueden producir cefaleas y mareos. Y los anticuerpos monoclonales son mucho NACA, sí, muy bien, no es como el Montelukast que va a ir al músculo liso, que va a ir a los mastocitos, a los eosinófilos. Los anticuerpos monoclonales van a la parte más crónica. ¿Qué significa? Que si muy bien los eosinófilos, mastocitos, se dan muy bien las crisis agudas y reiterativas, pero con el tiempo
estos mastocitos eosinofilos son células mononucleares. ¿Qué significa? Son de crisis aguda, pero cuando ya son crónicas, o sea, yo estoy hablando de 2, 4 años, 6 años con sus crisis asmáticas, nuestros pacientitos, estos se suman, ya no solamente va a haber eosinófilos, mastocitos, macrófagos, sino va a haber policlonales, ¿no? Linfocitos T, inclusive inmunoglobulinas, que van a ir a atacar al músculo liso bronquial, aumentar la hiperreactividad, pero la parte de la cronicidad, porque tu cuerpo ya empieza a formar anticuerpos contra, por ejemplo, contra tu propio músculo liso bronquial para aumentar la hiperreactividad, y para eso entramos a los anticuerpos monoclonales. Su objetivo es que esta inmunoglobulina que se forma con el tiempo, este es tu mastocito, tiene receptores de alta afinidad a la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une acá y libera gran cantidad de procesos histamínicos, interleucinas, que luego se va a liberar 4, interleucina 5, y toda esta histamina y esta interleucina aumenta aún más la hiperreactividad bronquial, disminuyendo lo que va a ser el calibre del bronquio. Entonces, para que no suceda esto, damos el omalizumab. ¿Qué hace el omalizumab? Viene aquí e inhibe que esta inmunoglobulina E no se una a este receptor del mastocito. Viene aquí el omalizumab y lo inhibe. Entonces, la inmunoglobulina E no puede interactuar con este receptor del mastocito. Si no actúa con este receptor de este mastocito, entonces no se libera histamina, no se libera la desencadenación de la cascada de interleucina 4 o 5 de hiperreactividad bronquial. Entonces va muy bien en la parte de inhibir la acción ya de la parte de las inmunoglobulinas liberadas por las células beta, por las células B especializadas, ¿no? Da muy buena respuesta inmunológica. Han visto que es otra opción a los glucocorticoides, posterior a los glucocorticoides. Generalmente lo utilizamos en la última fase, cuando los pacientes ya no pueden salir, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la dosis en los niños mayores, ¿no?, de 12 años, inclusive 75, en los adultos 600 miligramos, que se va a administrar por vía subcutánea. En los niños de 6 a 12, de 75 a 375. ¿Qué sucede? En los niños de 2 a 6 años todavía no está comprobado el uso de lo que va a ser omalizumab. No se han hecho puntos, no se han hecho estudios. Realmente no sabemos qué reacciones adversas pueden producirse en ese lapso de tiempo entre los niños de edades de 2 a 6. Por eso no está en acá, ¿no?, como dosis como tal. En cuanto a la absorción netamente subcutánea, va muy bien. Su pico tú lo vas a ver a los 8 días, tiene una biodisponibilidad entre un 62 a 72. Entonces, pero lo bueno de esto es que inhibe lo que va a ser la actividad de las inmunoglobulinas, entonces por lo tanto su metabolismo va a ser muy poco a nivel hepático, casi nada, ¿no? Y su excreción en algunos casos, si hay una pequeña dosis se metabolizará, va a ser netamente por la bilis. En cuanto a lo que va a ser los anticuerpos monoclonales, netamente para las asmas persistentes, puede ser coadyuvante, inclusive si tu glucocorticoides a dosis alta ya no te funciona. Eso es lo que nosotros, mi glucocorticoide a veces de dosis alta no me funciona, y mi paciente ya tiene candidiasis oral, hay ronquera, hay una debilitación de las cuerdas bucales, estoy viendo que me está adquiriendo mi paciente procesos infecciosos como neumonía, bronconeumonías, laringitis. Ya estoy agravando el cuadro por el uso crónico de los glucocorticoides, pues me pasaré, ¿no?, al omalizumab. Entonces son muy buenos como sustituciones, ¿no? Reacción adversa, prurito, dermatitis por hipersensibilidad en el caso de, por ejemplo, lo que es la hipersensibilidad a lo que va a ser al compuesto químico. En cuanto a las infecciones virales, se ha visto al disminuir la parte de los anticuerpos, podemos ocasionar mayormente resfríos, ¿no?, comunes.
Y el sulfato de magnesio, si muy bien no está dentro del esquema de tratamiento, podemos utilizar en el escalón 5 y en el escalón 6. La verdad, a mí hasta ahora he llegado a tratar, me han llegado hasta el escalón 5 de crisis asmáticas, donde he tenido que combinar glucocorticoides, donde he tenido que ya no utilizar SABAs, he tenido que utilizar lo que son los antimuscarínicos de acción corta del hipertropio, que me ha ido muy bien, y he tenido que sumar el sulfato de magnesio y me ha ido bien. Gracias al sulfato de magnesio, con esa combinación de mi tratamiento, he podido sacar al paciente con estadio 5 y ha sido muy bueno porque el paciente ya un poco más teníamos que intubar. Y el sulfato de magnesio no solamente es un broncodilatador, sino es también considerado como un anticonvulsivante. Si muy bien no es altamente liposoluble, es moderadamente liposoluble, porque en su combinación no viene, es un ion combinado con sulfato. Entonces, por lo tanto, al ser un ion, no va a presentar metabolismo, porque no es como tal un medicamento, es un ion, es como si tú estuvieras metiendo sodio o potasio externo, lo mismo el sulfato de magnesio. Estás metiendo magnesio, pero con la combinación de sulfato que le confiere esa parte de liposolubilidad muy escasa, pero suficiente, esa pequeña cantidad para atravesar la barrera hematoencefálica, inhibir lo que va a ser la acción de los receptores NMDA del glutamato, que va a deprimirme lo que va a ser la parte excitatoria de estas neuronas y, por ejemplo, disminuir los estados convulsivos de los pacientes. ¿Qué va a hacer la acción del sulfato del magnesio? El magnesio compite con el calcio. ¿Qué sucede a nivel? Este es el músculo liso bronquial. Imagínense, vamos a tratar, entonces esta parte es el músculo. A nivel del músculo de acá tenemos terminaciones nerviosas, ¿no? Colinérgicas, ¿no? ¿Qué sucede? Si hacemos un zoom acá en estas patitas de gallinita, ¿te parecen? Nosotros tenemos esto, la neurona presináptica. En la neurona presináptica tenemos la acetilcolina. La acetilcolina produce ¿qué? Su liberación, una broncoconstricción. Pero para que si se acuerda muy bien, para que esta vesícula libere lo que es el ACH, ¿qué necesitamos? Calcio, ¿verdad? El calcio entra y pues mueve las vesículas, y estas vesículas se liberan a nivel del músculo y me produce una broncoconstricción. Pero ¿qué es el sulfato de magnesio? Viene e inhibe de manera parcial los canales de calcio, no permite que entre calcio, y si no entra calcio no mueve lo que son las vesículas y no se libera ACH, y al no liberarse ACH no se produce la broncoconstricción. A eso vamos. En caso de la parte de anticonvulsivo, en la parte de anticonvulsivo, esas son las neuronas, por ejemplo, glutaminérgicas, y estas son las receptores NMDA, o sea, son células excitatorias. ¿Qué pasa en las convulsiones? Ya sea por procesos traumáticos o ya parte genética que presentan estos niños, estas células actúan más aún de lo habitual, o sea, están hiperactivas. O sea, se dice, el glutamato viene y estas células a cada rato en una sola región del cerebro están bien activadas, y al producir descargas tan consecutivas, los pacientes presentan convulsiones. ¿Qué hace el sulfato de magnesio? Inhibe estos receptores NMDA, provocando que estas células que son tan activas se hiperpolaricen y no se produzca ese estado convulsivo. Entonces, excitatorio, entonces disminuye las convulsiones, también sirve como acción. ¿Qué otra opción también nos sirve? Por ejemplo, en las preeclampsias y en las eclampsias. Las pacientitas embarazadas que cursan con convulsiones, damos sulfato de magnesio como un estado para evitar lo que son los procesos convulsivos. Está dentro del esquema de tratamiento en la preeclampsia y en la eclampsia. El sulfato de magnesio es muy bueno, el sulfato de magnesio en tipo 2 de situaciones. Se administra por 2 vías.
vía oral, vía intravenosa y por vía intramuscular. No se recomienda la vía intramuscular porque es altamente lesivo, es flerítico y si a veces se coloca por la nalga produce necrosis muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado en la administración. Se prefiere muy bien la vía oral. Si van a administrarse, si van a verificar, por ejemplo, los laxantes, tienen este sulfato de magnesio. Como vía oral actúa como un osmótico, es decir, produce diarreas consecutivas, ¿no? Y si van a administrar como intravenoso, van a ver su efecto, por ejemplo, anticonvulsivante y relajante a nivel de las vías respiratorias. Es muy bueno, ¿no? Si van a hacer por vía intravenoso, 100% su biodisponibilidad, o sea, todo el frasquito del 10 a 20% entra al torrente sanguíneo y ve su acción muy buena. En cuanto a la absorción, se distribuye a nivel netamente líquido extracelular, porque no olviden que el magnesio es un ion extracelular, no es intracelular. Entonces le encanta la parte extracelular, se quiere, ¿no? Y en la parte de distribución se distribuye muy bien, no tiene una muy buena penetrancia de 100% en el cerebro, pero sí lo suficiente de un 30-40% para producir el estatus anticonvulsivo. El metabolismo no se metaboliza, es un ion que se elimina por vía renal. Ahora, si ustedes van a administrar junto con, yo que sé, furosemida, las tiazidas, pueden inhibir el efecto de lo que va a ser el sulfato de magnesio, porque las diuréticos, la furosemida, lo que son las tiazidas, son, por ejemplo, diuréticos que producen la eliminación de magnesio por vía renal e inhiben la acción de este medicamento junto con la administración de diuréticos. Para la forma de sacar al paciente, por ejemplo, con crisis asmática coadyuvante a otros tratamientos, sería 2 ampollas de salbutamol que vamos a diluirlo en 500 ml de solución fisiológica. Juntamente, aparte de que estamos haciendo las nebulizaciones, vamos a administrar en un tiempo, incluso ahí dice de 15, pero yo prefiero de 30 minutos, ¿no? Y va muy bien cuanto a su administración. Lo malo es que si podemos pasarnos un poquito de la dosis, entramos en una toxicidad por sulfato de magnesio. Y adivinen cuál va a ser su revertor: gluconato de calcio. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo sabemos que estamos frente a una toxicidad por magnesio? Cuando va a haber una pérdida de la por ejemplo, de los reflejos, cuando va a haber una hipotensión, tiene cierto efecto a nivel también cardíaco, ¿no? Y la depresión respiratoria. Ese es el cuadrito clasificado para los diferentes fármacos y sus dosis de dosificación. ¿Dudas, preguntas, mis huevos? Doutor, sulfato de magnésio é intravenoso? Intravenoso. Intravenoso. Así mismo, Doutora, e qual que